Hola, ella es Fer, él es Ángel y yo soy George. Hoy les vamos a hablar sobre logística internacional. Bienvenidos a nuestro sexto podcast. A continuación les vamos a presentar un estudio que hicimos sobre el desempeño logístico y el volumen de comercio, donde pues comparamos los países de Canadá, México, España, Tailandia, Brasil y Chile. Bueno, en este Excel desarrollamos el estudio de desempeño logístico contra el volumen de comercio para estos países que se muestran aquí. Para el año 2016 obtuvimos los datos del LPI y de los billones de dólares en exportaciones de mercancías de cada país y los pusimos en esta tabla. Para posteriormente desarrollar este gráfico, donde dividimos por sectores, tuvimos que sacar los promedios de cada uno de los indicadores. Primero construimos la gráfica de desempeño contra exportaciones de mercancías, donde podemos ver que Chile se encuentra en la parte inferior, después le sigue Brasil, después le sigue Tailandia, arriba está España, después México y Canadá. Para poder entender mejor, dividimos este gráfico en bloques, donde los países que están en el cuadrante inferior izquierdo son países que comercian poco y su desempeño logístico es pobre. En este cuadrante se encuentran Chile, Brasil y Tailandia. En el cuadrante inferior derecho no hay ninguno de estos países. Sería el caso de países que su desempeño logístico es bueno pero comercian poco. México se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. Es un país que comercia mucho, pero su desempeño logístico es pobre. Canadá y España son países que comercian mucho y tienen un buen desempeño logístico, por lo cual se encuentran en el cuadrante superior derecho. Esta información la obtuvimos de los links que nos proporcionó, que se encuentran... Ya la cagué, ¿verdad? El otro análisis que realizamos fue comparar el índice de transnacionalidad de las empresas, compañías que aparecen en este ranking. Este ranking es del 2016 y lo comparamos, como no tenía nada que ver con las empresas, compañías más éticas, ninguna estaba relacionada. Entonces, obtuvimos esta información de Corruption Perception Index en el año 2016, el cual viene por países. Sin embargo, al intentar hacer un comparativo entre estos dos índices, pues nos fue muy complicado. Incluso aquí pusimos, por ejemplo, para la primera compañía que está en United Kingdom, le corresponde el índice de corrupción de 81. Como podemos ver aquí, en United Kingdom le da 81. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre dos compañías que tienen una logística internacional muy grande. De hecho, usan este tipo de logística porque les cuesta menos, aunque se vuelve un poco complicado al momento de organizarla. Obviamente estas compañías ya llevan muchos años y tienen mucha experiencia. Podemos ver la cantidad bueno, donde se hacen los coches de Ford, bueno, se ensamblan, donde se hacen sus transmisiones, donde se hacen sus motores y el estampado. Podemos ver que cada país, o bueno, muchos países son totalmente diferentes de donde se ensambla, donde se hacen algunas de sus partes, porque tratan de enfocar algún producto a cierto lugar donde les cuesta más barato hacerlo. Eh, un dato relevante es que México hace motores para Ford en Chihuahua, lo cual es algo que nadie de nosotros se imaginaba, ¿sí? No. Yo no lo sabía. Y pues es un dato bastante interesante, ya que pues normalmente asumimos que en nuestro país no se produce nada en, de calidad de un motor. Y ahora les vamos a hablar sobre la siguiente planta, que es todavía más grande que Ford, que es Volkswagen. Volkswagen tiene, o sea, incluye varias marcas, son propietarios de varias marcas, son un grupo.
Y acá pueden ver todas las plantas que tienen divididas por país. En China tienen por lo menos 30 plantas, estas son la mayoría, algunas de estas. En México tienen 5, con la más reciente que es de Audi, y 2 están en Puebla. A ver, espera. Voy a quitar esto. No importa que estemos. Y Y seguimos, ya. también podemos ver que la mayoría obviamente está en Alemania, por eso las puse en este recuadro. Son como 40 plantas en Alemania, casi una por estado, y todas fabrican productos para Volkswagen, Audi o Porsche. En España también tienen varias, son los mayores productores de SEAT, y aunque son propietarios de Volkswagen, o sea, son propiedad de Volkswagen, se siguen fabricando en España. Vemos que es súper evidente la diferencia entre las dos compañías. Volkswagen es mucho más grande en su proceso de distribución logística, abarca muchos más lugares. Sí, pero podemos ver que, por ejemplo, Volkswagen todos sus motores los hacen en Hungría. Esto no está en la gráfica, pero es un dato. Curioso. Ajá, a diferencia de Ford, que los hace en diferentes lugares. Y también podemos ver que pues la calidad también suele ser más alta. Bueno, y como ya vimos, ambas empresas tienen un tamaño bastante extenso alrededor del mundo y evidentemente una logística bastante complicada. Una de las soluciones que tienen las empresas de este tamaño para mantener sus operaciones es el tener fábricas enfocadas. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ya no nos explicas? Bueno, una fábrica enfocada son fábricas que en el caso, por ejemplo, de Ford o Volkswagen, se encargan de producir un producto o una gama de productos muy específico, donde no varía tanto los tiempos de producción y las características de estos productos, dándole así la oportunidad de generar grandes lotes o grandes niveles de producción donde abastece el resto de sus plantas en el mundo. Al final, generalmente, todas estas plantas en la industria automotriz terminan en las plantas de ensamblaje y ahí es donde se generan los coches. Ok, qué interesante.